Una cuestión de la sociología clásica es precisamente cómo funciona la dominación, por qué existe concentración del poder, por qué existe gente en posiciones jerárquicas superiores a otras. Es decir, no solamente la verificación de que es algo que efectivamente ocurre y después deriva en el análisis de cómo funciona o en la propuesta de instrumentos que permitan interpretar el funcionamiento de la dominación. Me refiero, falta en todo caso la pregunta más fundamental de por qué existe la dominación. Vale decir, qué recorrido histórico y social hace necesaria esta regularidad. ¿Y por qué digo esta regularidad? Porque no conocemos sociedades humanas, sistemas históricos, en donde no exista alguna forma de poder. No de poder obviamente hay una relación de tensión entre los sujetos, esa relación directa se puede equilibrar. Me refiero a la relación de autoridad, de legitimidad en la emisión de directivas, en la posibilidad de tener un orden a partir de una simetría planteada en una jerarquía institucional. Digo institucional en el sentido bastante clásico, en donde las conductas, los propios actores, están inmersos en una regularidad tipificada, interpretable, se puede expresar porque es un continuo, es decir, es un tipo de relación que aparece de manera continua en una sociedad determinada y que de alguna manera se valida en el funcionamiento de la propia sociedad, es decir, se hace necesaria en la medida que, bueno, funciona, esa sociedad hace lo que debe hacer, que qué es, bueno, replicar su propio funcionamiento, en la medida en que un elemento que aparece en primer lugar como conflictivo, como producto y a la vez desarrollo de una tensión, y sin embargo se mantiene, no se resuelve, es porque está teniendo una necesidad. Las tensiones no son una consecuencia indeseable del sistema, las tensiones en las relaciones sociales mantienen la estructura del sistema. Es el punto en donde estructura, sujeto y funcionamiento de lo social crean la estructura mediante el sostenimiento de esas tensiones. En cualquier caso, sigue siendo válida la pregunta de por qué. Hay algunas respuestas que son de tipo inductivo, al estilo de la ley de hierro de las oligarquías, de Michels, creo que era, en todo caso, que dice que en cualquier estructura piramidal de organización, el poder tiende a concentrarse en la cima. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si algo se estructura de manera vertical, la base de población integrante va a ser mucho más amplia que la cúspide. Va a tener esa forma de pirámide precisamente porque en la cúspide se concentran determinados elementos tales como la capacidad de toma de decisiones. Pero tomar decisiones es solo la mitad del recorrido estructural. La otra mitad es que las directivas que surgen de las decisiones que se toman en un organismo colegiado o unipersonal, efectivamente se desarrollan en los aspectos restantes de la estructura a donde están dirigidas, en donde se tienen que desarrollar. Una directiva no es solamente un capricho puntual, sino la resolución de un problema planteado a la estructura, porque si no la estructura funciona. Si algo funciona no es necesario tomar decisiones al respecto. Es cierto que en determinado tipo de estructuras, ahora veremos cuáles y por qué, es necesario casi permanentemente tomar nuevas decisiones. Decisiones que a la vez tienen que basarse en una circulación de información de manera correcta, es decir, las decisiones no pueden tomarse sobre información permanentemente aleatoria o imaginaria. Eso por un lado. Y por otro lado, que las directivas que surjan de esas decisiones tengan legitimidad. Vale decir, sean aceptadas como válidas por las instancias subordinadas. Es un tipo de autoridad que no solamente está legitimada, sino que se tipifica a sí misma. Vale decir, genera la propia jerarquía. Por eso la he denominado en algún lugar autoridad subordinante. Cierto que parece un poquito tautológico, autodefinido, sí, si es autoridad es porque subordina
una conducta de otras, ¿sí? Pero a lo que me quiero referir es que estructuralmente subordina a una parte para que la relación social funcione de manera institucionalizada, vale decir, con una regularidad esperable. No es solamente que un sujeto tiene autoridad sobre otro, sino que un segmento de la estructura tiene autoridad sobre otros segmentos subordinados en la misma estructura. Es suficiente diferencia como para justificar la diferenciación entre autoridad a la Weber, sujeto a sujeto, de la autoridad subordinante, vale decir, la autoridad que se desarrolla de una parte de la estructura hacia otra. En este sentido, creo que hay un elemento que es clave, prácticamente omnipresente como característica de lo social y de lo histórico, que es la división del trabajo. La división del trabajo, hay que recordar que no es solamente una cuestión funcional de cómo se hacen las cosas, uno sostiene la escalera y el otro baja las manzanas, o uno construye la escalera, otro la sostiene, otro baja las manzanas, o uno busca la madera, otro construye la escalera, otro la sostiene y otro... Ese crecimiento de la división del trabajo no es solamente una cuestión de abaratar costos o de aumentar la productividad. Es también la generación de una estructura de interdependencia. A fin de cuentas, digo, al final de ese proceso, quien baje las manzanas va a necesitar de quien busque la madera. Y son instancias que a lo mejor se vuelven lo bastante complejas como para que no se note. Sin embargo, cuando se trata de asociar en la división del trabajo más de una cadena productiva, por ejemplo, la recolección de manzanas, la construcción de vestidos, la elaboración de los refugios, el cuidado de los ganados, sean pocos o muchos, es decir, diferentes ramas de la producción y con independencia de quienes participen, en algún momento se hará necesario, en algún momento de aumento de esa complejidad, se hará necesario una coordinación más o menos general de los procesos sociales implicados. Y también, es importante decirlo, será necesaria una interpretación lingüístico-cognitiva de esos mismos procesos. Va a hacer falta que alguien ocupe el lugar de dar cuenta de esa división material del trabajo. ¿Para qué? En buena medida para habilitar la propia reproducción. Cuando uno ve una más amplia división del trabajo, sabe inmediatamente que las nuevas generaciones van a tener que ser formadas, criadas, educadas, predispuestas, obligadas a participar de esa división del trabajo real, histórica, y no de cualquiera imaginaria, y no de una división del trabajo pretérita que ya no existe. Entonces, al menos la formación de nuevos sujetos integrantes de las relaciones sociales preestablecidas por la historia de esa sociedad, por el propio sistema histórico, requiere esa primerísima forma de autoridad, de capacidad formativa, de también capacidad restrictiva y punitiva, es decir, la autoridad que tienen los adultos, es decir, las personas formadas para participar de una división del trabajo, de los jóvenes o niños que todavía no lo están. Marx asumía que la primera división del trabajo era la división sexual del trabajo. Creo que este es un error. En todo caso, existe por supuesto la división sexual del trabajo, pero una vez que se ha establecido el género, es decir, la construcción social del género, como un espacio de distribución del poder, lo cual no es automático. Marx tenía, por supuesto, con los conocimientos de la época, una capacidad de absorción de información antropológica y sobre todo paleoantropológica, bueno, decididamente pobre en función del trabajo posterior de la antropología. Incluso podremos citar que Engels en sus últimos años como operador intelectual tenía mucha mejor información que Marx, entonces pudo redactar textos e indagar en cuestiones sin excesiva profundidad intelectual, pero con la brillantez que era habitual en Engels, acerca de estas cuestiones. Pudo leer más trabajo antropológico donde se hablaba, por ejemplo, de las comunidades primitivas. Pero en todo caso, de lo que se trata es de reconocer que al menos
En instancias históricas anteriores a las sociedades complejas, esta forma de autoridad etaria entre segmentos poblacionales divididos por su momento de integración a la organización social es indispensable. Es imposible pensar una sociedad en donde no exista ninguna clase de poder o autoridad de los mayores sobre los menores. Por la sencilla razón de que si no, la sociedad es irreproducible, pierde capacidad reproductiva. Y en este sentido es importante señalar que es un hecho tan evidente que un operador intelectual tan preciso en algunos puntos como Durkheim prácticamente deja pasar esta cuestión. Él explica qué es el hecho social, cómo funciona, cómo coacciona a las personas, cómo se generaliza, cómo crece desde, por ejemplo, una corriente de opinión hasta convertirse en una forma de actuar, sentir y pensar, pero resume muy simplemente que llegan a la persona a partir de la educación. No indaga demasiado en ese proceso, al menos no en los textos básicos, fundamentales. Da por hecho que se forma. Y da por hecho que se forma porque, valga la redundancia, es evidentemente una evidencia, es una necesidad funcional absoluta. Si no se produce esta diferencia de autoridad, no se replican las condiciones sociales de existencia de la propia sociedad y por lo tanto de los propios sujetos que la componen. Si no enseñamos en una sociedad cazadora, por ejemplo, a nuestros niños a cazar, bueno, moriremos todos de hambre en algún momento. ¿Sí? No solamente los niños, nosotros también. Se desintegrará la posibilidad de mantener la continuidad en esa estructura histórica, en esa sociedad. Sin embargo, de lo que hablamos generalmente no es de únicamente esta forma de autoridad. Y ciertamente no quiero negar que formas de autoridad genéricas, institucionalizadas, basadas en el dimorfismo sexual en primera instancia, no han estado tradicionalmente presentes. No solamente en nuestras repetidas sociedades modernas contemporáneas patriarcales, sino en las más antiguas sociedades que también podían ser patriarcales, matriarcales o con curiosas mixturas entre áreas de lo social donde predominaba el poder patriarcal y áreas de la sociedad en donde predominaba el poder matriarcal. Que es una indagación interesante, pero no estamos ahora en condiciones de hacer un raconto histórico de esas condiciones. Y de todas maneras, de lo que también podemos estar seguros es que un aumento de la división del trabajo, la existencia de una sociedad todavía más compleja, va a requerir algo más en el proceso de tomas de decisiones, que es el proceso de tomas de decisiones que tienen que ver con la coordinación de cadenas productivas diferentes. Tarde o temprano, la sociedad será lo bastante compleja como para necesitar para las distintas actividades económicas algo equivalente a un mercado de intercambio de bienes y servicios. Se harán tan largas las cadenas productivas de división del trabajo o tan compleja la propia división del trabajo que los productores de ánforas, los de espadas y los de trigo tendrán que juntarse en algún lugar, en algún espacio social, para hacer el intercambio de los bienes que producen. Y esto debe hacerse de forma ordenada, porque si no se generan regularidades en el intercambio, ese modo de distribución, diferente de la distribución comunista más primitiva, en donde una comunidad pequeña simplemente aporta en un espacio común lo que cada quien produce o lo que cada serie de actividades productivas tiene como resultado y se intercambia más o menos según las necesidades de cada quien, sin que esto implique que no existan ya diferencias de jerarquías. Claro que ya pueden existir diferencias de jerarquías. Entonces, por ejemplo, en una sociedad en donde los mayores tienen mucha importancia, me estoy inventando una conducta, es probable que la primera ración de la casa la obtengan determinadas personas mayores, que a lo mejor ya no pueden salir a cazar, pero son los que han enseñado a los demás a cazar. Son los representantes más cercanos de los ancestros ya desaparecidos del pasado, que son los que han creado la posibilidad, míticamente, ¿verdad? La posibilidad de que exista esa sociedad. Entonces existen ese tipo también de relaciones de autoridad. Pero en una sociedad más compleja, este requerimiento de coordinar cadenas diferentes productivas y de asegurar el intercambio y la distribución requieren ya de agentes especializados. Es decir,
de una división del trabajo adicional que regule la división del trabajo propiamente productiva. ¿Esto qué quiere decir? La división del trabajo regularmente aumenta la productividad del trabajo humano al aumentar precisamente la capacidad de reproductividad de las tareas en cada cadena productiva. Es decir, cada tarea individual produce más que si no existieran los otros integrantes de la cadena productiva. Un elemento clásico ya de la economía política y que regularmente se ha vivido socialmente como una obviedad, ¿sí? Es algo que se ha naturalizado. Pero ¿qué ocurre? En algún momento alguien tiene que establecer mecanismos de intercambio. Si bien se explica muy bien, por ejemplo, en la teoría del valor-trabajo, que existe un medio de medida, que es la cantidad de tiempo medio necesario para producir algo, ¿no? Si tardo 1 hora en producir 1 kilo de carne de gallina y 2 horas en producir 5 kilos de miel, bueno, 5 kilos de miel serán equivalentes a 1 kilo de carne de gallina. Y en ese caso, si alguien ofrece 2 kilos de carne de gallina, la otra parte tendrá que ofrecer 10 kilos de miel. Pero esto no es inmediato ni es natural. Se puede conversar, se puede discutir el precio, hacer trueque en base a un regateo en un sistema de intercambio relativamente simple, pero en uno más complejo alguien tendrá que regular el valor del método de intercambio, el equivalente al dinero, sean monedas de oro, monedas virtuales o ladrillos de sal, no importa. Alguien tendrá que regular cuál es la magnitud de la unidad de medida. Es decir, esta es la magnitud, yo la garantizo en general con el poder incluso militar, el poder de coacción, ya lo veremos en un ratito, pero en cualquier caso, también pesos y medidas tendrán que estar regulados. Habrá un agente de fiscalización que por supuesto aumenta la división del trabajo y los costos generales del sistema, porque esa gente debe recibir al menos algo equivalente a un salario para poder cumplir su función, porque no está realizando una tarea productiva quien fiscaliza, solo fiscaliza. Pero como el sistema en su conjunto es más productivo, puede darse el lujo de mantener estas estructuras que son, de alguna manera, la protogénesis del Estado. Estas funciones alguien tiene que cumplirlas desde puntos de vista simbólicos, ¿sí? Hasta que se transforman en elementos prácticos directamente vinculados a autoridades, ¿m? Que forman sí ya estructuras estatales, que son las que regulan esas estructuras productivas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de la división del trabajo está habilitado y hace obligatoria la existencia de espacios de intercambio marcados, pero a su vez espacios de registro, regulación, fiscalización, de ordenación y de mantenimiento que es propiamente el Estado. Que tenga capacidad de fiscalización, también capacidad de policía, porque alguien puede querer hacerse el vivo y decir, no, mi carne de gallina vale mucho más. Bueno, alguien fiscalizará, alguien observará, alguien medirá, alguien dirá, no, lo que estás usando para pesar tus gallinas no pesa 1 kilo, pesa 1,1 kg. Estás robando un 10% en cada gallina que pesás. 1 kilo de gallina estás robando un 10%. Es mucho, estás robando. ¿Sí? Entonces te vamos a cortar una mano o algo así. Entonces los demás saben que no tienen que hacerlo. Pero eso significa que alguien tiene el poder, aceptado públicamente, sea por convencimiento o por la fuerza, de que esa función es válida y necesaria. Alguien tiene la legitimidad para cortar manos en una determinada situación. ¿Esto qué quiere decir? Significa que si una sociedad crece en su división del trabajo, tarde o temprano genera unas condiciones en donde la autoridad subordinante, la existencia de una estructura protoestatal o estatal, es necesaria e indisociable de la división del trabajo. Si la retiro de funcionamiento, esa división del trabajo ya no funciona. Y esto significa que hay una acumulación en la capacidad de decisión sobre el trabajo de los demás, sobre el producto del trabajo de los demás. Una primera necesidad de autoridad a estas alturas equivalente a la necesidad de autoridad
que existe para replicar la existencia de lo social mediante la educación, la formación de los niños y la integración de los jóvenes adultos.